es una carrera trunca. Esa retórica de tu pregunta sobrepasa 4.645 vidas difuntas. Hola, hola. Qué fuerte que estoy. Ahí, porque me quedo más lejos del micrófono. Ahí está. ¿Estamos? Hola, hola. Este micrófono. Ahora sí. Te escucho perfectamente. Vamos, testeando Vamos todo el tiempo en espacio vivo. exterior. Ahí va. Che, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo lindo? Yo ya viste que al principio decía que estaba muy contento del día de lluvia Bien, y todo y bien, toda la bien, bola. bien, Así que contento. Porque te estás limpiando, por lo que me dijiste. Sí, Estás en un proceso estoy en la ahí segunda semana de una desparasitación de 2 meses y acá ya empiezo a darme cuenta que no es joda Bien, la cosa. bien. La pucha, va a ser un desafío. Yo por suerte no estoy en tan grandes No. desafíos. No, estoy un poco más Ok. tranquilo. Lo cual no quiere decir que no tenga mis propios problemas por no hacer esos desafíos, ¿no? Entonces Bien. con las harinas y eso también tengo mis mamos, así que nada, me hago cargo. Yo ahí justo de- traje unas facturitas hoy, así No que importa, sonamos con las harinas ahí. y hay cosas que no se pueden evitar, está muy bien. Para los domingos, es así. Claro. Qué sé yo. Quizá hay que desarmar eso también. Para mi ansiedad, boludo, de esperar la columna y todo esto, tengo que poder hacer algo. Comer algo, claro. Claro. Un spinner, ¿viste? Hacerlo girar. Te las ofrecen en todos lados esas cosas. Cuando empezás con estas dietas te das cuenta de que de repente, Te ofrecen las blancas. Las claro. blancas están por doquier. Las harinas blancas. Sí, Claro. están por doquier, son una tentación que uno a veces tienta, a veces no. El veneno blanco. Hay que estar ahí atento. Si hay algo en este pueblo son muchas panaderías. Y sí, es Hermosamente. que llueve un día así y que te querés comer un bicochito, una facturita, hacer unas buenas tortas fritas. Tal ¿no? cual, ¿no? Todo el esquema turístico está pensado en base a las panaderías. O sea, el Definitivamente. cerro existe para que uno pueda bajar después y comprarse Claro. la factura. Imagino yo, no sé. Es toda una conspiración, Tommy, ¿eh? Y así como falló hoy la consola, eso también son los grandes medios, loco. Es Pergolini que mandó a bombardear la consola. Si viste, se asustaron, viste, se achicaron ahí y dijeron, no, estos pibes. Claro, recién hablábamos fuera de aire de todas las palabras que no podríamos decir en el aire, que yo no las había tenido en cuenta, digo. Claro. Y es a tener en cuenta, ¿no? Con esto de Sí. las conspiraciones y demás. Es, Sí, wow, sí. qué palabras que no podemos Sí, decir ahí. sí. ¿Pergolini se puede decir? Sí, se puede. Por ahora, Ese sí. Mario, vamos a decirle. Che, justo vamos a hablar de un tema medio sensible y YouTube nos censura, entonces vamos a empezar a usar un montón de sinónimos y petit suisse y un montón de cosas que la verdad que es un tema bastante sensible. eh, pero arranquemos y lo vamos llevando. El mes de septiembre, en el que estamos cursando, y el mes de octubre son 2 meses contrapuestos. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y el primer lunes de octubre es, todos los primeros lunes de octubre siempre, es el Día Mundial del Hábitat. Ahí va. Entonces, justo son dos cosas que son contrapuestas, pero que al mismo tiempo van de la mano. Investigando para el tema, yo pensaba, todo tiene que ver con todo, ¿viste? No podés tomar un tema y disociarlo del otro porque van completamente de la mano. Y quiero hablarlo con mucho respeto, con mucha entereza hacia los familiares y amigos de personas que decidieron quitarse la vida. Así que bueno, arranquemos. Es un tema bastante fuerte, la verdad que no sé si particularmente me pone triste, pero me llama la atención, Sin ¿no? duda, sí. Digo, y acá en el pueblo, para lo que es el pueblo como tal, hay un nivel muy elevado, ¿no? De quitarse la vida, de automortalidad. Es raro usar estas clases de sinónimos, ¿viste? Para decirlo, pero bueno, también es la modernidad que nos toca. Con respecto a la población que tenemos, es muy alto el índice, ¿no? Sí. Eh, Históricamente siempre, por lo ujú. menos desde que nosotros somos chicos, que se dice eso. Digo, yo Ujú. nunca tuve el dato que justo hoy me decías, ¿viste? Muy difícil de encontrar también, Claro, sí. pero siempre supimos que era un montón, siempre tuvimos gente cercana y Ujú. conocidas y demás, entonces Vos sí, me dijiste que sí, que algunos Sí. fuera del aire, que algunos amigos, etcétera, sí. de la secundaria, sin duda, sí. Sí, definitivamente. Sí. Es la montaña, es la cantidad de horas de luz de sol, también la deficiencia de vitamina D, que acá hay deficiencia de vitamina D por la falta de horas de luz de sol, entonces muchos factores que se suman, que te van desgastando la salud mental. Entonces yo busqué algún que otro dato duro, y la verdad que es alarmante porque la franja donde mayor cantidad hay es de los 15 a 19 años. La segunda causa de mortalidad en la franja de 15 a 19 años. Lo cual es una locura. O sea, estamos hablando de que nuestros adolescentes están deprimidos, ¿no? Se encuentran en un mundo que les es hostil, y no se pueden comunicar porque... Claro, que no hay salidas quizás, ¿no? También, ¿no? exactamente, Como no hay- exactamente. O sea,
muchas de las causas, cuando vos empezás a buscar información de ultimarse, es adicciones, ¿no? Generalmente dicen adicciones, soledad, falta de acompañamiento, una condición precaria de hábitat, y etcétera. Y, y la adicción, ayer anoche lo hablaba con unos amigos, es no decir. La etimología de la palabra es a sin dicción, dicho. Entonces, creo que es momento de empezar a hablar, en general. Está buenísimo. Lo traes como motivos y creo que son pasos previos de un motivo mayor en realidad. Claro. No es que la adicción pueda ser el motivo. Bueno, así arrancamos hoy el programa diciendo cuando aprendamos a reemplazar por cariño nuestras adicciones, un poco con la intención de entender esto. O sea, si surge estas adicciones, uso esta palabra porque la acabas de traer, pero son un montón de elementos más, ¿no? Ujú. Los que están en juego. Es por esta falta de poder comunicarse, por esta falta de los pibes y las pibas de poder referenciarse en alguien, de decirle lo que les pasa a alguien, de sentir motivaciones, ¿no? Y falta también de contención al final, que eso es el cariño al que me refería. Sí, yo creo que hay una profunda tendencia a no hablar de los problemas de salud mental en general. Mayormente las personas que deciden quitarse la vida ya tienen un problema de salud mental preexistente, ¿no? Y las decisiones y el ambiente, y etcétera, los han llevado a un punto de no poder más, ¿no? Y tomar esta decisión tan fuerte. Pero hay que hablarlo. Me parece que es un tema muy incómodo. Me está costando un poco hablarlo porque me pone un poquito mal. Ahora que lo estoy haciendo al aire y me pensé que no me iba a poner tan sensible. Pero creo que yo personalmente considero que es el momento de que entre nosotros empecemos a hablar. Nosotros que somos adultos también, creo que callamos muchas cosas. Creo que familiarmente a veces se callan muchas cosas. Siempre estoy hablando de un vínculo sano, ¿no? Donde uno tiene espacio para recrearse, para abrirse. Ya si no tenés ni siquiera espacio para contar lo que te pasa o que te escuchen, o esa receptividad, es muy grave. Entonces, me parece que es momento de que empecemos a hablar. En general, este año, para mí la lección de este año viene siendo hablar. Hablar antes de que las cosas se empeoren, hablar, hablar, hablar. Tener la conversación difícil, tener la conversación que te cuesta, la que te da miedo. Porque si no las cosas empiezan a agrandar. Cuando uno no habla, empieza a laburar la mente, la mente, la mente, y todo crece, ¿no? Todo va creciendo. Llamativamente, si bien en el mundo la mayor cantidad de personas que deciden ultimarse son hombres, en Argentina especialmente son mujeres. Eso sale de la última encuesta que se hizo en 2024. Los datos de 2025 saldrán en 2026. Pero son mujeres, llamativamente. No, agrego que salió justo hace poco, menos de 2 semanas, ese dato que es el cambio de paradigma en estos últimos años, Ujú. que solían ser varones, en este sentido adolescentes, muchos más, Ujú. en ese porcentaje, casi el primer lugar de elección. Y ahora es como que había un Sí, se cambio, invirtió, ¿no? si bien Se a invirtió, nivel exacto. global es mayormente hombres, porque Exacto. por una cuestión de construcción de género, por cómo nos relacionamos, por cómo nos educan, porque hablamos menos en términos generales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, bueno, fútbol, mina, auto, coso, se terminó, ¿viste? Si tengo un problema, no lo charlo y... No, claro, directamente. Entonces, pero llamativo a las mujeres y eso te da cuenta de que lo difícil que es ser mujer en Argentina hoy, ¿no? Justo nosotros somos una mesa de 3 hombres blancos argentinos. Tenemos acá a la producción Agradecemos. que justo es una mujer. Claro, Maca, que está del otro lado. Si querés, te pasamos el micrófono, que encima es psicóloga. Así que Encima no va a psicóloga, poder como que ayudar tiene más que mucho nosotros. para sumar acá. Y ahí te das cuenta de lo difícil que es ser mujer hoy en Argentina. Y bueno, sobre todo lo que pasó con el triple femicidio en estos días, que me pareció terrible. Y ahí decís, miércoles, estamos mal. Eh, los hombres mayormente somos parte del problema, somos los perpetradores. Y las mujeres lo sufren, ¿no? Si bien acá en la zona, en Río Negro y Neuquén, son los índices más bajos de mortalidad en el país. Hay bastante. Pero la mayor cantidad de mortalidad es en el norte del país. En zonas como Jujuy, eh, no Santiago del Estero, lugares donde hay una marginalidad muy grande, comprobable, muchos problemas de adicciones, muchos problemas de vivienda, ¿no? Porque también va por ese lado, va por el hábitat. Vos cuando estás en una situación vulnerable, te hace mal, te hace mal. Entonces, son muchos los factores. Y no quiero ahondar demasiado en esto, pero bueno, me pareció que era importante. Me pareció que es algo que hay que hablar. Simplemente tomar que este es el mes de la concientización y traerlo. Traerlo
No lo quiero profundizar tanto porque sé que es un tema fuerte, sé que es un tema que no es fácil de hablarlo, de escucharlo tampoco, el que está del otro lado probablemente está incómodo. Yo también estoy incómodo hablando de esto, pero eso es lo que nos debemos, ponernos incómodos con estas situaciones y que dejen de ser incómodos estos lugares y empezar a hacerlos más normales, porque si no, nunca va a parar, ¿viste? Y era el valor de la vida, ¿no? El valor de la vida, y podemos hablar del valor de la vida como que no tiene valor, pareciera que no tiene valor, eh, y al mismo tiempo el valor económico de la vida, ¿no? Digo, si vos tenés un seguro de vida, por ejemplo, ¿no? Trabajás en blanco, tenés un seguro de vida, te van a dar el 1% de lo que cobres. O sea, si vos cobras, no sé, 1 millón de mangos en blanco, Sí. si mañana te morís, te dan 10 millones de pesos a tu familia, que no es nada. Sí, Si sí. cobras 4 millones, te dan 40, que no es nada. Si trabajas en una zona de riego, por ejemplo en un pozo, etcétera, de petróleo, te pueden dar desde 87 millones de pesos. Suena un poco más, pero decís, al lado de una vida, no es nada. Y también eso, vernos a nosotros mismos como números, ¿no? Creo que nos afecta. Como decir, che, tu vida hoy vale 40 millones de pesos. Yo si ahora voy a hacer el seguro para accidentes personales para una obra, puedo elegir cuánto le van a pagar a la familia de las personas que están aseguradas, incluso a la mía, eh, en plata. Lo mínimo 40 hoy. Lo mínimo 40. Había una peli, ¿no? Que se pasan, tienen acá en el antebrazo unos Sí. numeritos y el capital, digamos, es Es el el tiempo de vida. el tiempo de nuestras vidas, sí, 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 exactamente. Pagaban con tiempo, la moneda de intercambio era el tiempo y los que eran millonarios eran inmortales. Tenían siglos y siglos acumulados en su tiempo y el que era un laburante estaba con el tiempo día a Al día. día a día, claro. Claro. Y si no habías trabajado ese día no te podías pagar el colectivo porque te quedabas sin tiempo, ¿viste? Es una película para empatizar bastante esa. Está Ir buena. mirándote así y decir, uy, la pucha. Mañana si no hago algo, nos vimos. Soné. Claro, me quedé sin tiempo, desaparezco. Y quedabas congelado a los 27 años y por el resto de tu vida mientras tuvieras tiempo. Y si te robaban, lo que hacían era te golpeaban salvajemente y te robaban todo el tiempo y te dejaban ahí con los segundos de vida, ¿viste? Como para no tomar esa vida porque también era un delito grave, ¿viste? Eh, pero bueno, tenía muchísimos datos. eh, Antes por ahí de entrar sí, al hábitat, quería hacer una aclaración con sí. esto que decís que hay que charlarlo, esta decisión de Ujú. muchas personas de quitarse la vida. Hace poquito estaba charlando con una compañera de laburo, también joven, tenía 19, me imagino por ahí, y me contaba que ella estuvo un par de veces en esa situación, ¿no? En esa tensión de Ujú. decidir si encararlo o no. Y su explicación, lo que ella sentía era que no encontraba a ver, nacen pibes, se desarrollan, están adolescentes y se dan cuenta que tienen que una vida por delante y hay que encararla de alguna forma, vivirla, tomar decisiones, elegir qué se quiere hacer de la vida, con quién se las quiere compartir y todo esto. Y la verdad es que encontraba por parte de los adultos muy poco apoyo, seguro que no encontraba apoyo, pero tampoco nada que le llame la atención. Veía Claro, el mundo tan apagado o con tan pocas propuestas que no había nada que la motive, claro. ¿no? Y creo que hay una responsabilidad desde las personas adultas a entender que un poco nuestra tarea es abrirles camino, abrirles paso y ofrecerles posibilidades a los que vienen de atrás. Y estamos flojitos en eso también, me parece. Llegó la invitada, por eso Tommy se retiró por un momento. No es que no le guste lo No es que que no le dije. guste el tema, ni se haya puesto ansioso. Sí, Nico, yo creo que sí. Creo que, por lo que entiendo, hay una epidemia de salud mental en todo el planeta muy fuerte. Y los casos se triplicaron de 1990 hasta ahora, se triplicaron a nivel nación y a nivel mundo, sobre todo en adolescentes. Entonces, tenemos una generación que no tiene perspectiva de futuro y eso es muy doloroso. Se suma Maca a la mesa, que quiere comentar, así que vamos a hacer ahí el intercambio para el sonido. Maca, ¿cómo estás? Buenas, ¿se me Buenas. escucha ahí? Qué raro estar de este lado de pronto. Bien, bien, bien. Háblanos. No, iba escuchando, me parece súper interesante el tema, me parece que es re importante esto de hablarlo. Me pasaba el año pasado, yo doy clases en secundaria y uno de los temas que los pibes más querían conversar era este tema porque dicen que no lo pueden hablar en general con nadie
y que para los adultos es muy tabú hablar de esto. Claro, Y que claro. hasta creen que si lo hablan es como darles ideas o algo de eso. Y los pibes decían como, lo que necesitamos es información, porque tenemos un montón de amigos, amigas o conocides que están viviendo situaciones cercanas Ujú. y no tenemos a quién recurrir o Claro. a dónde o cómo hacer para acompañar incluso a sus amigos, amigas, compañeros, compañeras. Por otro lado, pensaba esto de la adicción, ¿no? Que vos Ujú. bien mencionabas que tiene que ver con el no hablar. Ujú. Y pensar también la adicción quizás en términos de consumos problemáticos un poco más amplio, ¿no? Digo, los consumos también es por ahí, en vez de hablar, estar todo el día mirando TikTok. Digo, y no Claro. solo por los pibes, sino porque los propios adultos muchas veces están en esa. Yo veo por ahí mamás, papás que salen del jardín con sus nenes Ujú. y el nene le va contando lo que hizo en el jardín y el papá o la mamá está mirando el celu, ¿no? Claro. Entonces digo, ahí también hay una adicción, hay un no hablar, que no necesariamente tiene que ver con un consumo de algún estupefaciente, digo, ¿no? Sino Claro. como consumos más en tono... No, y una profunda desconexión de la realidad. Y yo siento que las columnas que vengo haciendo hasta ahora, todas se entrelazan entre sí, ¿viste? O sea, es un gran conjunto de cosas, son Ujú. muchísimos factores, son factores ambientales, son factores sociales, son factores laborales, de vivienda, de salud mental previa, de consumos y etcétera. Es así, es lo que consumimos nos moldea. Entonces, si estamos tan desconectados y no podemos tener una conexión genuina entre nosotros y empezar a decidir, efectivamente, decir, che, tengamos una conexión genuina, porque no es así, no es que yo me siento, che, Nico, nos conectamos como Avatar, ¿viste? Ah, una conexión genuina, divino. No, no es así, hay que trabajarlo y es difícil. Y creo que en la Ujú. actualidad es mucho más difícil, es más fácil escapar que conectar. Sí. Y la incomodidad que nos genera sentir, ser humanos, se nota cada vez más. Y eso a mí me resulta alarmante. Yo considero que, por fuera de lo que pueda pasar, buenas, bienvenida, llegó la invitada. Por fuera de lo que nos pueda pasar, creo que la vida es hermosa. eh, a pesar de que tengo muchas cosas para quejarme, muchas cosas para Ujú. decir, cosas malas, cosas buenas. Creo que como la base, la vida es hermosa. Creo que la vida es hermosa. Sí, creo que es una gran opinión personal. Creo que hay muchas veces que no podemos darnos el lujo, o algunas personas también no pueden darse el lujo de decir que la vida es hermosa porque realmente es vivir esquivando minas en un campo minado Exactamente. para mucha gente Exactamente. y no tiene nada de hermoso la supervivencia constante en vez de la elección de Es que vivir. eso es lo feo. Eso es lo feo. Pero es una situación que generamos nosotros los humanos. Pero el milagro de vivir, de que se geste una vida y de existir y todos los factores que tienen que haber para que exista, eso es hermoso. Después nosotros la complicamos. Nosotros como sociedad, como humanidad, la recontra complicamos. Pero la vida en su base es hermosa y hay que empezar a ponerla en el centro. Eh, y la verdad que lo puedo decir ahora porque estoy acá, pero tengo mis momentos, como todo el mundo, y está bien estar mal, y hay que hablarlo, pero siempre con la base de decir, la vida es hermosa, nosotros somos... Es hermoso trabajar la tierra, es feo que te exploten, Ujú. ¿no? Digo, es hermoso aprender, es feo que te hagan bullying. Ujú. Eh, el problema no es la vida intrínsecamente, sino todo lo que generamos alrededor que nos lastima. Entonces yo digo, si vivimos en un espacio, en un lugar que nos lastima, algo estamos haciendo mal. Ahí entonces nos ponemos a hablar del hábitat. Exactamente, todo está entrelazado. Fíjate que las mayores tasas de petit suisse, ¿no? Así es el término en francés. En el país, Se refiere a quitarse la vida. exactamente, Petit Suisse. petit suisse. En el país son en las zonas más vulneradas a nivel vivienda y a nivel infraestructura básica. Entonces, ahí es donde se me echa el hábitat, ¿no? Porque si yo estoy en un lugar que, me encanta este término, que tiene ecofactores positivos, ¿no? Que es decir, lo que me rodea me nutre, así como vos recién hablabas de las plantas y, che, le hago un riego ahí con agua de compost. Claro, ecofactores nos referimos a los factores que están en nuestro entorno que de alguna manera nos influyen, positivo o negativamente. Exactamente. En este caso estaríamos buscando el ecofactor positivo. Entonces el hábitat es más que solo una casa. Es todo eso que nos rodea. Tengo la definición de diccionario si la quieren escuchar. Pero al mismo tiempo te digo, es una construcción.
Es una construcción. Es una construcción, claro, no solo material, es una construcción cultural el hábitat, es una construcción social, es algo amplio. Sí. La idea fue, esto arrancó en 1985 por las Naciones Unidas, esto de hacerlo el Día Mundial del Hábitat, ¿no? Para poder replantear, y lo voy a leer literal, reflexionar sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. ¿Lo puedes leer de nuevo un poquito más lento? Sí, reflexionar sobre el estado de la estructura de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. Espectacular, claro, arranca hablando de pueblos y ciudades, ¿no? Pueblos y es ciudades. tu casa, pero tu casa también es, porque al final lo dice. Es todo lo que te rodea, ¿no? Es todo lo que te rodea, todo esto que está alrededor nuestro, si nos va a afectar positiva o negativamente, si nos va a nutrir o nos va a faltar el abono para desarrollarnos. Entonces, hay que repensarlo, ¿viste? También el cambio climático, y esto es muy llamativo porque se mezcla, todo está mezclado, está generando muchas migraciones internas y muchas estaciones displacenteras, ¿no? Extremo calor, extremo frío, eso tampoco te ayuda a querer estar vivo en general. Entonces se mezclan muchas cosas. Tenemos que empezar a replantearlos, cómo transformar lo que nos rodea, porque hoy las ciudades y los pueblos son ineficientes. ¿Y hasta dónde está en nosotros una decisión de ese estilo? ¿Hasta dónde están nosotros? Sí. Mira, nosotros como pequeños, creo yo, ¿no? Como pequeños actores sociales y políticos tenemos que reclamar políticas públicas que nos acompañen y también desde nuestra parte hacer lo propio, ¿no? O sea, no es solo pedirle al Estado o a los políticos de turno que hagan algo, sino mantener una línea hacia adelante, como comprometerse con generar un espacio mejor, un pueblo mejor, un país mejor, una casa mejor. Y no es nada fácil, ¿eh? Esto es un desafío. Vos hablás de hábitat, es todo un desafío. Porque, por ejemplo, acá en San Martín, hablemos de eso. Temporada alta, verano, se colapsa la planta de tratamiento. Eso no es un hábitat saludable. Eso es un hábitat que es lascivo, que te lastima. Y no solo lastima a las personas, sino también al medio ambiente. Y eso también es parte del ecofactor positivo. Porque si vivís en un lugar que tenés un lago contaminado, con toda la fauna y la flora muerta, pasado de algas, eso no es agradable para nadie, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de que cuesta un montón conseguir laburo, estamos hablando del hábitat también. Eso también es parte del hábitat. Porque yo creo que las nubes y la falta de horas de sol y la vitamina D pueden ser alguna especie de factor influyente, no quiero Ambiental. negarlas, ambiental, pero me parece que el factor influyente de mayor peso es un factor social, es la incomodidad de día a día, ver cómo carajo hago para vivir otro día, para, no sé, bancar a uno mismo, a la familia, lo que haya que aguantar con cofactores tan negativos, ¿no? A nivel social, ¿no? A nivel climático. Sí, ¿qué es lo que pasa? A ver, es muy complejo el tema de la vivienda. Y esto yo lo vengo hablando la vez pasada, lo hablé quejándome, como decir, el alquiler y qué sé yo. Pero es un problema, hay una crisis mundial de vivienda, entonces no tener acceso a una vivienda digna. Hoy me levanté, llovía y yo estaba calentito en mi casa, estaba prendido el tiro balanceado, de gas natural, estaba joya, me hice el mate y me vine para acá fresco como una lechuga. No es la suerte que tenía hace un mes atrás, ¿no? Me levantaba, estaba muerto de frío, se me había apagado la estufa, le tenía que meter leña. No digo que eso sea indigno, sino que te cambia, te cambia. Si no, lo primero que me hubiera hecho era levantarme, agarrar leña, prender el fuego, calentar la casa, después hacer el mate y retirarme. Y eso te va desgastando lentamente. Está bueno si es una elección, imagínate si no Claro. lo puedes elegir directamente. Claro, si es ¿no? una elección, depende del estilo de vida que lleves, Claro, puede ser mucho más positivo ir a buscar leña que juntar plata para Camusi. exactamente. Pero si no te queda otra, si estás forzado a eso y no lo pudiste elegir, ahí estamos en problemas. Porque la base de todo esto está en elegir. Entonces, yo lo que considero es que está errada la manera en que nos predisponemos hoy. Y yo creo que la epidemia de quitarse la vida en todo el planeta tiene que ver con eso. Que parece que no vale nada la vida, ¿no? Y los adolescentes lo dicen. Che, tengo a mis amigos, mis compañeros que, no, esta chica que te dice, no le encuentro la vuelta a todo esto. Y yo creo que tampoco le encuentro la vuelta, ¿no? Por eso me quiero ultimar. Pero no es nada sencillo. Entonces, ¿eso te habla de que nosotros estamos equivocados o el sistema que construimos alrededor de nuestra existencia está errado?
Uy, acá nos metemos algo súper interesante, también podemos irnos de la mano de Flavia Brofoni cuando habla de la desobediencia civil, que la vamos a traer más adelante, pero que se habla de esto, de un sistema con el cual no coincidimos y por qué hay que respetarlo si no estamos de acuerdo con ese sistema. Eh, Porque hablas de esto, de que la vida no tiene valor, o que a vos te parece lo mismo, a veces que no tiene ningún sentido, pero elegís valorarla igual, o es el esfuerzo que hacemos. Pero si eso tiene que nacer desde un esfuerzo personal, me parece que no es sostenible. Creo que tiene que ser una construcción cultural y social, el hallarle sentido y valor a la vida, no que cada persona tenga que hacer el esfuerzo de buscárselo. No por desestimar a las personas o sus capacidades, y creo que sí, parte de vivir es hacer ese esfuerzo de encontrarle sentido a la vida, seguro que sí, pero dentro de una construcción cultural que te acompañe en eso y que no sea, no sé, puedes estar años chocándote con paredes en ese afán de encontrar el sentido de la vida cuando podríamos estar acompañados de una construcción social que te guíe en ese proceso o acompañe. No, sí, definitivamente creo que cada uno tiene la misión personal de encontrarle un sentido a su vida, ¿no? Eso es una cosa que nos acompaña a todos, cada uno tiene que elegir qué hacer con su tiempo en esta tierra, ¿no? Cómo vivirlo, cómo experimentarlo. Eso es una cosa que es, aunque todos tuviéramos una vivienda digna, igual le tenés que encontrar un sentido a tu vida. Eso no lo puedes escapar. El problema es que si no tenés tiempo para hacer eso, si no tenés espacio para recrearte, si no estás cómodo y tranquilo para pensar, che, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Quiero ser doctor? ¿Quiero ser cocinero? No, porque no tenés tiempo. Ahí está el problema, en realidad. Porque lo que creo es que en este momento, en la sociedad en la que vivimos, no está la vida en el centro. El dinero está en el centro. Necesito plata para todo. Y no está mal tampoco, pero el problema es que está en el centro, no a un costado. Para mí la vida no está en el centro, está en la vida a un costado y el capital en el medio. Entonces, si tu vida es un numerito, si siempre es una lucha, si es, che, no, bueno, acá estamos en la lucha, metiéndole el pecho, haciendo girar la rueda, juntando los mangos para llegar a fin de mes, ¿no? Pensando hacia adelante, nunca bajando los brazos, todo bien, no hay que bajar los brazos. Pero ¿es eso realmente lo que tenemos que hacer? ¿Es en la vida la que tenemos que estar condenados? ¿O podemos buscar algo más? Lo digo como una pregunta, ¿no? No quiero ser tan inocente de decir, no, planteo esto y mañana el mundo va a cambiar, porque no es así, no es así, no hay que ser tan inocente. No sé si el capitalismo está bien o mal, no tengo ganas de discutir de eso. Quizás la etapa en la que estamos ahora sí, está incorrecta, nos está haciendo daño. No necesariamente está mal en una escala global, qué sé yo, quizás funciona, quizá no. En este momento no funciona. En este momento la forma que tenemos de organizarnos económica, política y socialmente no funciona. Punto y coma. ¿No? Y está demostrado. Los números hablan por sí mismos. ¿No? Si estamos en un momento donde las personas Perdón, deciden, no, sí. ¿no funciona para qué o para quién? Porque Para la vida humana. ahí va. Somos seres sensibles, no somos máquinas. Estamos al revés de cómo tendríamos que ser. Pensamos que es pensamiento y después la emoción. Y es al revés. Es primero la emoción y después el pensamiento. Y eso es en lo que estamos cerrados. Eso creo yo personalmente. Como siempre lo digo, esto es una columna de opinión. Al que no le parezca, puede opinar en el chat, que es para eso está hecho. ¿No? Que justamente hay algunas Oh, opiniones. están mandándole con todo. ¿Querés leer un poquito de eso? ¿Puede ser? ¿Vos querías decir algo, Maca, igual? No, pensaba un poco en esto por un lado, digo, se dice mucho esto de que valga la pena, ¿no? Que las cosas valgan la pena, y yo digo, que valga la alegría más que la pena, porque la verdad que penas tenemos ya suficientes, entonces como que más bien tratar de que valga la alegría, me parece que es a lo que hay que apostar un poco en sintonía con esto que vos decís de poner en el centro la vida y no tanto lo económico, que me parece que lo económico va religado también al tiempo, ¿no? Que es una cuestión ahí muy simbólica, importante, y cómo todo eso atraviesa a la salud mental. Digo, entender la salud mental como un abanico donde entra el hábitat, donde entra lo económico, entra lo afectivo, entra lo familiar, o sea, incluye un montón de aristas, no es solamente algo que padece uno mismo o que no padece, o depende si tenés alguna cuestión de salud mental o no. La salud mental refiere un poco a eso, digamos, a todos esos factores en conjunto. Entonces sí, si eso está todo muy descalabrado como está ahora, digo, donde vos tenés que sobrevivir más que vivir, bueno, también es difícil para un adolescente encontrar ahí, como decían antes, alguna referencia y alguna posibilidad de algún proyecto identificatorio propio. Que esa es la cuestión un poco para poder
hacerse hacia adelante y construirse incluso dentro de el mundo adulto. Eso hoy no está, porque los propios adultos no sabemos para dónde vamos a ir. ¿Para dónde disparar? Para dónde disparar, estamos ahí tratando de, ¿no? Sobrevivir en la ruedita diaria. Y los pibes ven eso y obviamente, sí, me parece que es sano que digan, che, yo eso no lo quiero. No quiero, che, mi viejo están re perdidos en la vida. Lo que claro. sé es lo que no quiero. Y si esa Claro. es la salida que me ofrecen, bueno, la pienso 2 veces, ¿no? Y ahí es Como donde que- caes o en la depresión o en los criptobro, ¿viste? Ahí en las estafas. No, sos un perdedor si a los 20 no tenés un Lamborghini. Como que es también esa mentira, eso de decir, no Exacto. quiero lo mismo que me están viviendo mi familia, mis viejos, mis antepasados, quiero algo distinto y me voy al opuesto contrario y me compro una mentira, ¿no? Y también me gustaría hacer un ejemplo muy sencillo como para bajar un poco el palabrerío, las cosas complicadas, como decir, a ver, imagínate que todavía estamos en una época que hay esclavitud, ¿no? Que hay esclavitud, ponele. Y decís, che, que están retraumados los niños de los esclavos y después no quieren laburar, tratan de quitarse la vida, etcétera. ¿Qué hacemos? Vamos a enseñarles PNL a estos niños esclavos, vamos a enseñarles técnicas de respiración para bajar la ansiedad, ¿no? Técnicas de meditación para que puedan reducir el estrés, no abolir la esclavitud. Eso jamás. Eso jamás. Y ahí es donde estamos cerrados. Estamos haciendo eso, ¿no? Nos estamos enseñando a los pequeños esclavitos a que superen su ansiedad en Sí. vez de cambiar lo que se la genera. Es como meterle más antibióticos al pollo. Claro. Perdón que haga esta comparación, pero lamentablemente la gente que maneja estas cuestiones lo ve de esa manera. Va por ahí. ¿Cómo es eso? No sé nada de los antibióticos y el pollo. No, los métodos de producción industrial de los métodos de producción animal Ujú. se hacinan cada vez más Ujú. y todos los problemas que empiezan a surgir en esa hacinación se resuelven poniéndoles más horas de luz, dándole otro tipo de balanceado, metiéndole antibiótico y un montón de... Se le inyectan un montón de herramientas En vez de que extra el pollo ande libre. para que los pollos salgan y se puedan vender. Lo mismo pasa con los Ujú. chanchos, lo mismo pasa en un feedlot con las vacas, digamos. Claro. Lo que mismo voy nos está es- pasando a nosotros. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Lo que voy es, en vez de observar esto, en vez de abolir la esclavitud, se busca la forma de poder sostenerla. De hacerla más pasable. De hacerla O sea, pasable que sea- porque ya no es sostenible. Claro, ya sabes que es mala, pero bueno, por lo menos que sea pasable, ¿no? Sí. Y eso me parece muy retorcido de nuestra parte, que aceptemos eso con naturalidad. Me parece que nosotros como adultos, que nos estamos cuestionando esto y los que están escuchando del otro lado que tienen ganas de pensarlo, ¿por qué tenemos que aceptar esto? ¿Por qué tiene que ser más pasable el día a día? Porque es impasable. No tiene nada de sentido. Disculpen que se los diga. Yo me siento así. Sin embargo, no dejo de hacer mis cosas, ¿no? Sigo viviendo en un mundo, en una sociedad. La rueda va a seguir girando, aunque yo me quiera bajar y no pueda. Pero veo eso, ¿no? Digo, veía todas las cosas que hay que hacer en teoría cuando vos ves que una persona está deprimida y con comportamientos límites, como acompañar, hablar, si sabes que tiene una adicción, como que se desintoxique, ¿no? Escucharlo, darle un espacio para el habla, un espacio para las emociones, exposición a la luz solar directa, digo, como una plantita, ¿no? Pero si la plantita no tiene terreno fértil para crecer, aunque yo le haga todo, nunca va a crecer. Ujú. Y en definitiva es bien egoísta eso, digo, porque es tapar la angustia. Entonces es quedarse tranquilo de, bueno, te mantengo igual ordenadito, ¿no? Y te medicalizo y demás, y entonces con eso vamos zafando. Es medio como los pollos, pensaba, digo, y bueno, a los pibes también, hoy en día cada vez más hay diagnósticos diversos, medicalización desde muy chiquitos, y un poco es como, bueno, en vez de ver el problema más en términos globales, o decir, che, ¿por qué cada vez hay más pibes con ansiedad? ¿No será que hay algo que por ahí estamos haciendo como sociedad? No, mejor démosle un buen diagnóstico. No, los pibes son una unos buena blandos. pastillita, y eso iba a decir, digo, y nos damos el tupé de llamarlos la generación de cristal. Digo, bueno, en definitiva, para mí eso, está bien que no quieran aceptar eso, es como, es un sano límite que ponen, no sé si es una generación de cristal, es decir, che, de esta manera no. Entonces, hasta que no me propongas algo mejor, la cosa va a seguir así, digamos. Es que yo tengo un crío chico, entonces ando rodeado de gente que está en esa, vos también. Y no paro de ver madres, padres
que buscan las formas de... Es como buscar la cesárea en vez del parto natural, ¿viste? Sacámelo. Y después en la crianza pasa lo mismo. Buscar la forma de cómo calmo a esta fiera para que no me rompa las bolas mientras yo hago mi vida. Le clavo el celular, le clavo una pantallita y no 10 minutos, no una hora. Todo el A santo discreción, día, claro. todo el día, cada vez que quieras algo, agarra el celular. Comete esa cosa que no sé ni qué carajo tiene, pero te encanta el paquetito. Y es un método de crianza que está recontra asentadísimo. Entonces, claro, partiendo de esa base, el programa anterior leíamos un pequeño fragmento de Adriana Marcus. Ella lo decía por el lado de la alimentación, pero es lo mismo, hablaba de las carencias básicas afectivas desde la primera infancia, desde el momento del nacimiento, y cómo todo eso se va después traspolando a la vida y a las adicciones a alimentos o a un montón de otras cosas, al celular también, al TikTok, a lo que sea. Entonces sí, se ve ese formato de crianza. ¿Cómo llegan cuando tienen 15 años, 17 años, 18 años una persona que nunca tuvo la posibilidad de desarrollar una identidad? Que esto lo dijiste vos recién y me parece que es casi que primordial, ¿no? El desarrollo de una identidad. Porque qué carajo vas a elegir, qué querés hacer de tu vida si no sabes quién sos vos, quién querés ser vos, quién te interesa ser vos. Y la identidad no la podemos construir por las redes sociales o por el celular o por todos estos métodos que se nos proponen ahora, porque es una identidad súper vacía. O sea, es elegir entre un catálogo de plantillas de identidad, a ver cuál es más o menos la que más encajo, y uso ese corte, esa ropa y uso esas palabras y defino mi identidad desde ahí. Y no hay una profundidad, una genuinidad al momento de definirla, y eso sí es un acompañamiento que nos toca a nosotros a hacer con los pibes y con nosotros mismos, ¿no? Bueno, por fuera de la catarsis, porque es un tema que creo que nos sensibiliza a todos, ¿no? Nos genera un montón de ruido, nos presenta un montón de preguntas. Está bueno quejarse, yo soy un partidario de que hay que quejarse en la vida, pero hay que hacer algo con la queja, ¿no? O sea, yo me puedo quejar todo el día. Ah, esa luz está demasiado brillante y aquella está demasiado apagada, ¿no? Bueno, che, apagar la luz esa que te molesta y subirle un poco de brillo a la otra, ¿no? Digo, también es el momento de hacer algo. Creo que los disparadores, las cosas que nos encienden, que nos enojan, que nos vuelven locos, son una buena base para empezar a hacer algo positivo. O destructivo, si te tenés ganas, ¿no? No soy partidario de eso, pero bueno, quizás a veces para construir hay que destruir, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es hacer el pequeño ejercicio de ver en tu ciudad, en tu pueblo, qué es lo que considerás que está errado, ¿no? Y después más pequeño, en tu trabajo, en tu cotidiano, en tu casa, lo que decís, che, esto no me está haciendo bien. Y no como una manera de escapar al dolor, sino de entender qué es lo que nos hace daño y por qué, ¿no? Porque no es lo mismo. Creo que se puede confundir muy fácilmente escapar al dolor, ¿no? O sea, chupete electrónico, adicciones, cigarrillo, lo que sea, a construir algo que te mantenga en un estado de más o menos bienestar. Sí, al menos creo que el programa pasado, no me acuerdo a razón de qué, traíamos la reflexión de que observarlo ya es una bocha. Con que cada día logres observar eso que está mal, ya está, ya diste un pasote enorme. Después te fijas qué acción tomás, pero tomarte el tiempo, o sea, observarlo es detenerse, contemplar, tomar lectura y observar. Eso es un paso enorme para nuestra situación actual, me parece ya. Tommy. Perdón, yo creo que vamos a tener que ir ampliando cada vez más la mesa. Sí, definitivamente. Definitivamente. No, quiero agregar algo que me parece muy interesante de la experiencia personal y quizás de algo que vengo pensando hace muchos años. Por un lado, que tiene que ver con esto, ¿no? De construir la identidad, ¿no? Construir nuestra identidad y demás. Y que muchas veces es imposible si no tenemos reflejos, es decir, no tenemos con quién referenciar eso. Y que alguien, por lo menos de todo eso, del entorno que tengamos, que nos toque, valore eso que yo estoy queriendo hacer conmigo mismo. ¿Se entiende? Y ahí viene mi reflexión, que es que hace muchos años yo vengo identificando, y me hago cargo, por eso es una columna de opinión, me sumo a la tuya. Vamos a la opinión. La falta de la pregunta generacional de nuestros abuelos, yo digo. Porque a mí me tocó ese caso. Es decir, nuestros abuelos, abuelas, nosotros tenemos 30 más o menos, para ubicar alguna generación,
Yo vislumbraba esa pregunta al nieto, a nieta, de ¿qué onda vos, tu proyecto de vida? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué hiciste? ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés ser? Ujú, claro. Esa pregunta yo no la vi nunca más en mi vida. Lo digo con algo de angustia, ya lo digo. Pero donde no la veo es en nuestros viejos, nuestras viejas, en esa generación, sin hacer culpa de nadie, ¿no? Ujú. Y quizás en nosotros mismos también, a la hora de pensar hacia abajo, ¿no? Porque tampoco somos pendejos. Como para poder hacer esa pregunta, digo, en esto de pendejo, ¿no? Porque está bueno interesarse por la vida desde el punto de vista de realmente preguntarle a ese chico, a esa chica, qué quiere hacer y no andar presuponiéndolo siempre también, ¿no? Esa pregunta para mí siempre fue fundamental en la vida, ¿no? Y haber transitado, incluso en este pueblo, ¿no? Espacios durante muchísimos años y que esa pregunta no esté presente en personas que comparten espacios, que comparten momentos, que comparten la vida, proyectos. ¿Vos qué querés? Eso, ¿no? ¿Vos qué Yo- querés? Esa sería la Claro, pregunta. o quién sos, qué ¿Vos quién hiciste de tu sos? vida antes de estar Claro. acá, digamos, más allá de que acá estemos por otra cosa, ¿no? Capaz que estamos acá por la dominga, ¿no? Porque vamos a hacer este programa. Pero quiero saber quién está ahí, más allá del micrófono y el aquí y el ahora, ¿no? Eso me parece como un ejercicio simple, concreto, pero para desafiarnos a nosotros mismos a no creer en esa idea de que lo cristal, esa idea de que la generación de cristal es aquella a la que no se le puede preguntar nada porque si no, por ahí me meto en algo que no estaría bien, porque si no, no habría que preguntar sobre la sexualidad, no habría que preguntar sobre los vínculos. Viste, como si fuera todo muy sensible en las nuevas generaciones. Yo creo que lo cristal va por otro lado, no tanto por eso. Y que es contraproducente evitar esas preguntas, ¿se entiende? Entonces yo haría un gran punto ahí y decir, che, gente, animémonos a preguntar en la buena, a escuchar, porque la pregunta es para escuchar y no para decir qué queremos nosotros, qué creemos nosotros que vos tenés que hacer, que es lo que predomina. Eso, ¿no? Sí, creo que fue claro, como hacer esa pregunta y habilitar la escucha, a encontrar del otro lado y profundizar, por más que esa respuesta haya sido corta, profundizar, amigo, porque seguro que hay mucho más ahí. Esa es mi aporte pequeño de mi Te voy a experiencia. decir, mirá, cuando uno pregunta acá en Argentina, generalmente se hacen encuestas cada tanto como qué es lo que más deseas en términos económicos o materiales, siempre es la casa propia. Siempre es la primera respuesta hace añares, viene siendo casa propia. La segunda, trabajo estable. La tercera, salud. Generalmente eso es como más, está relegado a la tercera edad, ¿no? Salud. Pero Y el amor viene como en la décima. por el ahí. amor ni está. Estamos hablando de cuestiones materiales, Nico, hippie. No sea tan hippie, habla del amor. Es que me pusiste la vida en el centro y me agarró Obvio, como el chuchi. ¿Qué obvio. querés? Entonces te digo, cuando vos, te lo decía como un chiste. Cuando vos, el deseo más grande en el imaginario social en Argentina es la casa propia, yo creo que primero es una cuestión de vivienda, sí. Muchos no tenemos casa propia, también mi sueño es tener mi casa propia, ese dentro de muchos, ¿no? Pero la casa también configura el hogar. Vos podés tener una casa y no tener un hogar. Y es ahí donde se nutre el amor. Es ahí donde se nutre el amor. En la casa, ¿no? En la casa, en ese lugar donde naciste, donde te cuidaron, donde sos un bebé y te tienen y estás calentito, Quien tiene la cómodo. suerte de que suceda. Si tenés la suerte de que suceda, entonces planteate desde un lugar donde naciste en un ambiente hostil, donde no tenés privacidad, no tenés tu propio cuarto, no tenés agua potable, ¿no? Te morís de frío, tus viejos están mal alimentados, por ende vos también ya nacés con un déficit, nacés con déficit alimentario, nacés con déficit de cariño, quizás incluso no estás bien alimentado, pero si te aman, te desarrollás. Y eso está recontra documentado. En algún momento, cuando los límites éticos de la ciencia estaban medio borrosos, se experimentó mucho con bebés y se hicieron muchísimas cosas horrendas. Y entre ellas era a todos los niños alimentarlos igual y a unos amarlos, cuidarlos, cobijarlos y a otros dejarlo como un perro tirado. Y vos podías ver cómo se desarrollaban tan bien los que habían sido queridos y cómo eran prácticamente un ente a los que no les habían dado nada de cariño. Porque nosotros los seres humanos somos seres gregarios y somos seres primero sensibles y después pensantes. Entonces, si no tenemos un espacio donde estar cómodos y tranquilos, ¿cómo esperamos tener una sociedad que progrese? Mucha gente dice, no, el problema de este país es que se roban todo. No, el problema de este país es que no sé qué. No, el problema del mundo es que no nos queremos. Que no hay cariño.
Porque si nos quisiéramos, si nos respetáramos un poquito nosotros mismos y al que tenemos enfrente, no tendríamos problema. No habría divisiones sociales, no habría peleas, no habría discusiones, no habría ganas de sacarle dinero al fondo de los jubilados. No pasarían esas cosas porque lo que nos falta es cariño, ¿no? Eso es lo que yo considero, una vez más lo voy a volver a decir, yo considero que lo que nos falta es cariño. Si otra persona considera que nos faltan otras cosas, también. Pero eso va acompañado de muchísimos ecofactores positivos. Tenés que tener vivienda propia, tenés que tener acceso a terreno de calidad, tenés que tener acceso a alimentos de calidad, tenés que tener una economía más o menos estable, cosa que no estaría pasando. Digo, si yo todos los días me levanto y pienso, hoy va a haber corrida a cambiar y a ver qué hago con los 0 pesos que tengo, ¿cómo voy a estar contento y feliz? ¿Cómo le voy a dar a mis hijos un mejor pasar, no? No sé qué piensan ustedes. Yo te voy a decir qué piensa la gente, porque se nos está empezando a acumular cosas en el chat. Ilen Moreno, tenemos un par de mensajes más arriba. ¿Se podrá subir un pelitito? No. Bueno, no pasa No, nada. no se puede. Porque teníamos uno de Axis que nos decía, bueno, uno de Zigzag. La incomodidad en la palabra marca que hay algo que hay que trabajar, bucear, algo que nos interpela y es urgente. Eso nos decía Axis. También teníamos un mensaje de Zigzag, pero que hablaba de la alimentación. Javier, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos enseñan a conocernos, no podemos acceder a nuestros dones y desarrollarlos como personas. Eso es espectacular lo que está diciendo y es lo que venimos charlando. Sebastián, buen día. En otros tiempos la gente se movía y lo nómade quizás tenía sus razones. Sí, el nomadismo es un formato espectacular para muchísimas cosas, pero cuando es elegido y no cuando es impuesto, y hay distintos tipos de nomadismo, digamos. Cuando el territorio lo permite es una cosa y en la urbanidad es otra muy distinta. Ilén Moreno, ¿cómo nos habitamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos habitamos a nosotros mismos? ¿Desde dónde? También Supongo que aprovecho forma- para decir que está el hospital siempre dispuesto a recibir a cualquier persona que esté teniendo una crisis de salud mental, siempre está disponible y a nivel país el 135 es la línea de asistencia al suicida. Si alguien conoces a alguien o estás en un momento de profunda desesperación, llamá que están las 24 horas dispuestos para escucharte y está bueno por ahí ese oído amigo que no tenés, encontrarlo aunque sea en eso, en un pequeño momento de conexión genuina. Tal cual. ¿Qué más? Inés, Lucy Inés, considero que hay que educar en emociones desde la primer infancia y brindar herramientas en las escuelas para tener las armas para afrontar las emociones y desafíos de la vida. Me parece espectacular. Yo en vez de armas usaría la palabra herramientas, pero es un toque personal para afrontar las emociones y los desafíos de la vida. Claro, cero educación emocional, ¿no? En el hogar y en las escuelas, en las instituciones. Bueno, la ESI tiene una función importante ahí que lamentablemente no se implementa muchas veces, digamos, pero parte justamente de la fundamentación y lo importante que tiene la ESI tiene que ver con eso, Claro. con abarcar también lo emocional. Es que es el único espacio que se anima a abarcar cosas que no se anima a nadie. Bien. Coti dice, qué hermoso los abueles. Por lo que decía vos debe ser, Tommy. Axis, también podríamos pensar en cómo llegamos hasta un punto determinado. ¿Cuál ha sido la propia contribución para estar donde estamos? Más allá de lo extremo. Sí, obvio, Axis, hay que siempre ver de dónde venimos. Y son tan cantidad de cosas las que nos fueron trayendo a esto, pero sí, no hay que dejar de analizarlas. No para culpabilizar, sino para entender nuestra propia fuerza y poder construir. Claro, tenemos la propia responsabilidad y eso nos da la libertad de construirnos. Aunque lo hayamos construido, aunque lo cause, no fue el chat. Aunque lo que hayamos construido no esté bien, no sé qué dice, pero algo súper reflexivo seguro. Se nos escapó el chat, perdón Axis, no quisimos dejar trunco tu mensaje, pero así sucedió. Santi. Producción en vivo, señores. Producción en vivo no lo van a encontrar en otro lugar. Esto El no es- europeo no lo entiende. No. ¿no? Esto no es un programa de streaming, esto es un taller en vivo, estamos Esto es un aprendiendo a taller en vivo, hacerlo. estamos aprendiendo mientras hacemos. Así que yo quería cerrar, como siempre, con la pregunta, ¿no? Entonces, si como sociedad no estamos dispuestos a hablar de lo que nos pasa y poner en el centro de la existencia la vida, yo me pregunto, ¿qué carajo nos pasa?
Tal cual, yo me pregunto lo mismo, Santi, y voy a llenar el espacio hasta que pase lo que tiene que pasar, que es irnos de esta columna. Quería agradecer por el espacio como siempre. Un domingo más que nos encontramos. Esto queda grabado en YouTube. Déjame hacer un chivo. Sí, claro. Sí, ya que estamos, ya que tenemos el espacio disponible. Hola, soy Santiago Romero, soy maestro mayor de obras, hago proyecto, dirección y construcción. Si estás buscando tener una vivienda sostenible, contactate conmigo. Buscame en las redes sociales como @Santiago se construye. Muchas gracias. Con cortina y todo, papá. Y nos daremos la mano, mi hermano, y juntos venceremos, porque nos tenemos ya, nos tenemos aquí, nos tenemos allá. La casita del hornero tiene cocina y salón. Está hecha de barro y paja y agua de algún chaparrón. Está en la rama más alta de un ceibo viejo y marrón, donde cantan los horneros cuando se está yendo el sol. El sol sonroja las nubes, la brisa sin respirar. La tarde que se marchaba se volvió para escuchar ese canto que resuena desde el campo a la ciudad. Muy criollo este mocito y está en mi tierra natal. Y así la vida se va, como se va el chaparrón cuando te viene a mojar, y así después sale el sol. Y así la vida se va, como se va el chaparrón cuando te viene a mojar, y así después sale el sol. Una noche de tormenta la lluvia los sorprendió mientras estaban dormidos. Su casita